¿eh? Pero la verdad que suena bien. Es un disco, tengamos en cuenta que Agustín Magaldi falleció en el año 1938. Es de los primeros cantantes, argentinos. O sea, en esa época, por supuesto, brillaba el gran Carlos Gardel, pero estaba también Ignacio Corsini. Los fanáticos del tango se dividían entre Carlos Gardel, Ignacio Corsini y Agustín Magaldi. Agustín Magaldi también vendía muchos discos, tenía muchos fanáticos de Santa Fe. Y acá estábamos escuchando el tema Rosita. Se lo quiero dedicar a mi suegra, también ya fallecida, que cumplía años el 16 de mayo, 2 días después que yo. Tenía 20 años más que yo, o sea que ahora cumpliría 78 años. Así que le mando un beso grande a Rosita también, otra que nos cuida, a toda la familia. Y bueno, Agustín Magaldi, uno de los grandes cantantes de los inicios del tango, una de las grandes figuras, apodado, según todo acá, la voz sentimental de Buenos Aires. La voz sentimental de Buenos Aires. Y bueno, esta es una edición uruguaya. Es una edición uruguaya del sello Sondor, del sello Sondor uruguayo, un gran sello de grabación de Uruguay, el Sondor. Creo que todavía sigue en la actualidad, pero es uno de los grandes sellos de la República Oriental del Uruguay. Él grababa acá para Music Hall, para el sello Music Hall, grababa Agustín Magaldi. Y el primer tema que escuchábamos es el Penado 14, el gran éxito de Agustín Magaldi. Creo que fue el primer disco de oro de la historia del país. El Penado 14 fue el primer disco de oro de Agustín Magaldi. Por supuesto que después el más popular de la historia fue, y lo seguirá siendo por siempre, el gran Carlos Gardel, ¿no? Pero bueno, hay muchos que son fanáticos de Ignacio Corsini, por ahí lo eligen antes que Gardel. Y Agustín Magaldi también tiene sus fanáticos. Son esos, el principio del tango, esos tres. Él formaba un dúo con Rosita Quiroga. Rosita Quiroga, también en esa época había muchos dúos. Gardel también, Gardel Razano, o sea, antes el tango también cuando arrancó eran muchos dúos, muchos dúos. Él hacía dúo con Rosita Quiroga, Rosita Quiroga, Agustín Magaldi, un dúo muy conocido, Gardel Razano, y bueno, otro de los populares era Ignacio Corsini. Así que tenía ganas de escuchar este disco, porque, bueno, ahora tengo lo compré, ¿no? Más bien en usado, ¿no? Pero me interesó porque era del sello Sondor, uruguayo, y bueno, por eso lo compré. Bueno, no dice nada, no hay una foto, nada en esa época. Es un disco bien viejo, no me fijé de qué año, eso no tiene sobre interno, pero bueno, te das cuenta por el tipo de cartón que tiene, y bueno, todavía dura hasta ahora. ¿Quién te dice que no sea de esa época, de los años 30 o 40 el disco? Así que también en un lugar de usados, tiene sus frituras el disco, se desacelera por momentos. También tiene otro tipo de peso el vinilo, es más parecido a un disco de pasta. Pero bueno, me quería sacar la duda con una buena bandeja, a ver cómo sonaba este disco de Agustín Magaldi. Después también el hijo, también tuvo el hijo, también fue muy popular también como cantante de tango, la familia Magaldi. Pero bueno, él es el primero, es uno de los primeros cantantes varones de tango de acá del país. Tanto él, Gardel y Corsini. Muchos son
Hay muchos que son fanáticos de Corsini, también. Yo escucho a veces Dolina, por ejemplo, muy fanático de Ignacio Corsini. Eh, Tiene su fanatismo por Corsini. Y bueno, Gardel ya era un cantante a nivel internacional también, porque él ya estaba grabando películas en Estados Unidos. Y bueno, era para mí fue una de las primeras estrellas mundiales de la música. En esa época el blues todavía no estaba tan reconocido como música. Después los blueseros sí, ¿no? Cuando fueron a Inglaterra y se hizo popularmente. Pero bueno, después sí, qué sé yo, después de Gardel, Sinatra, hicieron sus carreras, eran populares allá. Elvis Presley recién en el año 55. Y acá estamos hablando de la primera grabación, Pobre mi madre querida, de Gardel, creo que es del año 1914. Así que eran grandes artistas del mundo a nivel mundial. Ni que hablar de Argentina, ni que hablar de Latinoamérica. Impresionante la popularidad de estos cantores. De Santa Fe, Agustín Magaldi. La voz sentimental de Buenos Aires. Y bueno, agradecido entonces por este nuevo programa. Nos encontraremos la semana que viene, el martes que viene. Agradecido a todos los oyentes de Mo Radio. Gracias por los mensajes. Un abrazo para todos. Y nos vamos escuchando Agustín Magaldi, lo que queda ahí con la bandeja que trajo el Colón. Esta bandeja con púa, veo, de diamante. Y bueno, de madera. La verdad que un fierrito. Así que agradecido. Gracias, Chochi. Gracias por todo. Bueno, así que nos vamos con Agustín Magaldi. Hasta la próxima.